Bueno, ahorita en este momento en el lugar donde estamos, aquí digamos un día, 10 de octubre del año 1980, aquí fue asesinado Israel Mengíbar, en esta parte donde estamos, que era el suegro mío, el papá de mi esposa. Ese 10 de octubre, el operativo, digamos, los primeros morteros empezaron a caer a partir de las 6:30 de la mañana. Una hora de mortereo desde Las Flores aquí al caserío de Los Amates. Cuando intervino la Guardia Nacional y la Defensa Civil, aquí no entraron soldados cuando ese operativo. Solamente fue la Guardia Nacional y la Defensa Civil, que nosotros les decíamos los de orden. Pues nosotros la mamá de mi esposa, ella había dado a luz una hija que ahorita ella es religiosa de la Asunción, que está en Nicaragua. Se llama Amalia. Ella tenía, digamos, 4 días, 6 días de haber dado a luces, esa niña. Entonces nosotros al momento del borbandeo la sacamos rumbo a Santa Anita y luego así que la sacamos, la pasamos el río Zompul. El río estaba hondo, yo me regresé y nos vinimos cuando los asesinaron como tipo 8:30 de la mañana o 9 de la mañana. No ha sido más tarde el asesinato. Nosotros los hemos encontrado aquí a las 3 de la tarde. Hemos encontrado los cadáveres, ¿verdad? Con otros amigos y nos hemos ido a ver qué sucedía. Porque aquí no había casas. Las casas de ellos estaban, ahí te lo voy a enseñar encima. Aquí solo el señor estaba muerto. Esas horas, como éramos como algunos 5, hemos dado pasos a ir a hacer la sepultura, a ver, y hemos visto que estaba muerta la esposa, la hija y una nuera. La esposa se llamaba Trinidad Serrano, y la hija se llamaba Amalia Mengíbar de Serrano, Amalia Serrano Mengíbar. Y digamos la nuera se llamaba Mercedes Serrano, que era una nuera de un hijo que había casado con que se llama Nectalí. Pero de la familia de ellos no había ninguno, éramos unos 5, se los llegó la noche que de este hondo dejamos la sepultura y los hemos recogido y hemos metido a los 4 cuerpos. El siguiente día ya no vino nadie, solo a mí se me tocó venir a acabar de completar, de llenar la sepultura. Pues yo lo hice porque era una obligación que me correspondía. Yo soy sincero, a partir de ese momento yo no era organizado. No me sentí tan bien porque les voy a enseñar a donde asesinaron a la mamá y les voy a enseñar a donde asesinaron a su hija, a la hermana, que era mi cuñada. De mi cuñada, lo que hicieron fue violaron y después le han quitado los pechos, que lo que la señora no dijo eso. Le quitaron los pechitos y las partes íntimas de su cuerpo y le echaron azúcar con café. Eso es lo más duro de un crimen. A la cuñada, a la nuera de mi suegro, que estaba muerto aquí, a ella solamente le pegaron con un machete blanco, le abrieron el abdomen. Pero no le sacaron nada, solo se lo abrieron, ¿verdad? A la viejita, esa solo le pegaron un balazo y le pegaron un machetazo. Al señor le pegaron 2 balazos y 3 machetazos con arma blanca. Eso es porque nosotros lo hemos recogido para llevarlo para allá. Y con garrote le quebraron también, y le quebraron esta mano. Con un garrote que hacía el pleño. Le quebraron esta mano y tenía otros leñazos aquí en esta parte, aquí así, morado, que eso eran garrotazos. Entonces yo digo esto porque lo vi en carne propia. Y digo también una cosa, los actores de estos hechos están vivos, pero no hay justicia para ellos.
¿me entiendes? Sí. Están vivos, pero no hay justicia, porque el cabo de la Guardia Nacional, que era el responsable de este hecho, se llamaba José Alfredo Espinosa, que aquí vive en nuestro país. ¿A dónde, en qué lugar? No sé a dónde vive, pero dicen que está vivo. Porque hay gente que a uno le informa que dicen que está vivo ese señor. Entonces, la amnistía, yo, por eso que yo no estoy de acuerdo en la amnistía, que el que la debe, que pague con sus hechos, que los pague con la justicia. Así lo digo con franqueza y como se los digo a ustedes, yo se los digo al presidente y a quien sea, porque es la realidad. Así son las cosas. Yo les voy a enseñar a dónde murió la niña Trine, y a dónde murió la Mercedes, y a dónde murió la Amalia, a dónde hicieron sus hechos.